Bueno, pues la siguiente ponencia magistral, igual que la de Raquel, va a ser la de Rocío con la evolución histórica y las teorías feministas a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, Rocío. A vosotros y a vosotras por invitarme. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Rocío Sánchez Ruiz, soy investigadora predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Estoy especializada en protocolos de acoso sexual. Entonces, os voy a dar un poquito una charla introductoria, espero que no sea muy pesada, y voy a intentar además vincularlo con lo que estaba comentando la compañera, ¿no? Estábamos insistiendo en la conferencia anterior en la importancia de los conceptos. Y yo creo que son muy importantes, porque si no manejamos bien los conceptos, entonces no sabemos de lo que estamos hablando. Cuando vemos en las noticias muchas veces, ¿no?, cuando dicen, comentaba la compañera el ejemplo de la manifestación, ¿no?, y hablaban en las noticias, ¿no?, de ha habido una parte que era feminismo liberal en la manifestación, las ecofeministas, las anarcofeministas están ahí. Entonces hay muchas veces que manejamos una serie de conceptos que no sabemos muy bien lo que significan, ¿no? Entonces, voy a intentar en ese sentido esquematizarlos lo máximo posible para que todos y todas en ese aspecto tengamos como una visión un poquito esquemática de toda la amalgama de movimientos que hay dentro del feminismo, ¿no? En ese aspecto, nosotras en la academia utilizamos el concepto del dilema de Wollstonecraft, que también lo mencionaba en cierta manera la compañera en la anterior conferencia. Mary Wollstonecraft, ¿no?, en su momento llevó a cabo la vindicación de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿no?, en el siglo XVIII, y aquí se planteaba un debate, ¿no?, porque cuando en ese sentido se aprobó el contrato, se elaboró el contrato social, ¿no?, a través del filósofo que es muy conocido, ¿no?, Rousseau. La cosa es que el concepto de ciudadanía solamente abarcaba a determinados individuos, ¿no?, por así decirlo, a determinados sujetos que por lo general, y si por lo general vamos a ser rigurosos con las palabras, eran hombres blancos, heterosexuales y con una capacidad económica, ¿no? Entonces, todo lo que quedaba fuera de ese concepto estaba excluido, no se contemplaba. Las mujeres en ese sentido no teníamos espacio, entonces no estábamos incluidas dentro de la categoría de ciudadanía. Cuando Mary Wollstonecraft lleva a cabo la vindicación de los derechos de la mujer y de la ciudadana, ella básicamente lo que hace es incluir dentro de esa vindicación de derechos la categoría de mujer. Es decir, está reclamando una serie de derechos que ya habían sido concedidos a los hombres y lo reclamaba para nosotras. ¿Qué pasa? Que lo que no podemos hacer tampoco en ese aspecto es, a través de un universal, que era ese concepto de ciudadanía, a través de un universal intentar que lo abarque todo. Porque si ese universal está sesgado y está construido políticamente de una determinada manera, los espacios y las realidades de las mujeres, por mucho que intentemos encajarlos dentro, no se ajustan. Entonces en la academia utilizamos este dilema, ¿por qué? Porque hay dos corrientes que en ese sentido no siempre son antagónicas, pero confluyen en nuestro día a día, ¿no?, que son el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. Vamos por partes. El feminismo de la igualdad, por un lado, se centra también en una cuestión de lo que viene siendo la igualdad formal, en elaborar en ese sentido también mecanismos paliativos que corrijan esa desigualdad. Son dos estrategias diferentes para conseguir el mismo objetivo, pero son diferentes. Entonces, por un lado, el feminismo de la igualdad aboga, entre otras cosas, por el sistema de cuotas, ¿no?, que en ese sentido en nuestro Parlamento lo tenemos, ¿no?, y aboga por un sistema de cuotas porque considera que a través de la representatividad y de la representación y la visibilidad, poco a poco nosotras vamos a ir conquistando esos espacios y vamos a constituir lo que viene siendo ya una democracia feminista igualitaria. Por otro lado, tenemos el feminismo de la diferencia, que considera que hay que atender a las diferencias
de cada una de las personas y de los individuos para, en ese sentido, corregirlas. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una pensadora muy importante estadounidense que se llama Kimberly Crenshaw, que atiende a todo el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Y entonces habla que a los individuos nos atraviesan una serie de intersecciones, que es, por así decirlo, una teoría perfeccionada de Angela Davis, ¿no? Que consideraba la tríada, en ese sentido, sexo, raza, clase, ¿no? Y esta mujer lo amplía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también esto tiene sus contras, ¿no? Porque al final parece como que el sujeto político del feminismo también se puede, en ese sentido, disgregar e incluso llegar a desaparecer al intentar atender a tantas desigualdades sociales, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de estas dos grandes corrientes, a lo largo de la historia, nosotras podemos, en ese sentido, adjudicar a cada movimiento, con perdón valga la redundancia, a cada movimiento dentro del movimiento, una corriente u otra, ¿no? En ese sentido no me quiero detener mucho en el tema de las olas, porque si no creo que no podemos llegar al punto en el que estamos ahora, ¿no? Simplemente quería comentaros pues lo que hablábamos del siglo XVIII, ¿no? Que cuando se aprueba el contrato social se buscaba en ese sentido que las mujeres estuviéramos en esos espacios, ¿no? Eso es lo que llamaríamos el feminismo de la primera ola, donde se empieza a reclamar el papel de la mujer dentro del espacio público, porque antes nosotras estábamos confinadas al espacio de lo doméstico, no estábamos en el espacio público. A mí me encanta, de hecho, poner un ejemplo, que es un cuadro que creo que está en el Museo del Prado de Madrid, que si tenéis oportunidad de verlo, además, quienes estáis en casa, que se llama El cuadro del Café del Pombo, de José Solana, porque es un cuadro maravilloso donde se ve perfectamente que las mujeres no estamos presentes en la vida pública. El Café del Pombo creo que todas lo conocemos, ¿no? En el cuadro salen diferentes hombres hablando de temas de economía y demás, y al fondo hay una pareja. Y parece como que es incluso un cuadro dentro de un cuadro. En realidad es una ventana que da a otra habitación, donde solamente hay una pareja. ¿Por qué? Porque las mujeres en ese sentido no teníamos derecho a hablar en los espacios públicos. Entonces esto poco a poco, ya a través ya del feminismo de la segunda ola, que empieza ya, digámoslo así, a mediados del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, ya estábamos reclamando otra serie de cosas. Es decir, ya estábamos hablando del sufragismo, estábamos hablando de la difusión de las ideas liberales, de que nosotras teníamos derecho a participar en la vida democrática, en las mismas condiciones que los hombres. Y es aquí donde aparece el concepto tan manipulado, en mi opinión, de Simone de Beauvoir, ¿no? ¿Qué es lo que dice Simone de Beauvoir? Que no se nace mujer, se llega a serlo. Y Simone de Beauvoir no está hablando de el problema biológico que estábamos tratando anteriormente, porque eso es algo que lo da por supuesto. Lo que está hablando es que, tristemente, por nuestro sexo, se llega a ser mujer porque se nos asignan una serie de categorías culturales que provocan la desigualdad social entre hombres y mujeres. Luego, a su vez, tenemos el feminismo ya de la tercera ola, que ya, digámoslo así, es la segunda mitad del siglo XX, y en este feminismo pues ya además reclamamos una serie de derechos tan básicos como son los derechos a disfrutar de nuestro propio cuerpo. Nosotras somos dueñas de nuestro propio cuerpo y nadie puede decidir por nosotras. Y los derechos reproductivos en esta fase son fundamentales, porque anteriormente ya participábamos de la vida democrática, pero éramos como niñas a ojos del Estado, porque no teníamos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, cosa que con los hombres no pasaba claramente. Entonces, bueno, luego entraremos en el debate si estamos en una cuarta ola o no, que eso ya es otro cantar, ¿no? Pero bueno, entonces, por aterrizar un poco, hemos dicho antes que hay diferentes movimientos dentro del movimiento feminista. Voy a comenzar hablando un poquito del feminismo liberal, que bueno, básicamente viene de todas estas reclamaciones de derechos, ¿no? De derechos democráticos, pero que en ese sentido lo que valora es una igualdad de jure frente a una igualdad real. Con igualdad de jure nos estamos refiriendo a igualdad formal, ¿no?
Ahora mismo en la Constitución española no hay ni un solo artículo que en ese aspecto nos niegue a nosotras algo con respecto a los hombres. Pero el problema se encuentra realmente en otra serie de cuestiones, ¿no?, que vemos en la vida a día. El feminismo liberal, en ese aspecto, lo que considera es que sí, las mujeres somos iguales, pero tenemos que ser iguales de oportunidades. ¿Para qué? Para participar en el mercado capitalista, porque todos y todas tenemos que contribuir al Estado capitalista. Entonces, alude a que las desigualdades, en ese sentido de las mujeres, son fruto pues de una cosilla llamada mercado sin importancia y que, bueno, que poco a poco, pues eso ya, como tenemos una igualdad formal, pues se irá corrigiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo único que hay que, con pequeños atisbos, es corregir esas desigualdades del mercado y no habrá problema en ese sentido de desigualdad. Claramente, dentro de las corrientes del feminismo radical estamos hablando de otra cosa diferente, ¿no? Y la óptica, si la ponemos, ya no solo en el mercado, sino también en el papel del Estado, ¿no? No me quiero detener tampoco en las diferentes corrientes en ese sentido, porque si no, no acabaríamos entre las diferentes corrientes anarquistas, socialistas, etcétera. Pero sí es cierto que, bueno, que el feminismo radical, todas las corrientes que confluyen dentro de él coinciden en que el género es una asunción cultural y que el Estado, desgraciadamente, posee una óptica masculina y se apoya en dos pivotes, que por un lado, en ese sentido, como decía Kate Millett, el patriarcado ejerce la supremacía masculina y se combina con el capitalismo feroz del mercado, y todo ello confluye en el Estado. Entonces, por tanto, en ese sentido, hay un componente de clase ahí. El feminismo radical, en todas sus vertientes, tiene en cuenta este componente y aboga por abolir esta diferencia de clases, porque si no, no podríamos conseguir también una igualdad entre hombres y mujeres. Habla en ese sentido de un sistema dual, ¿no?, que el Estado, valiéndose tanto del mercado como del patriarcado, ejerce la violencia contra las mujeres. Luego tenemos diferentes, repito, estamos hablando de modelos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay visiones que, aunque evidentemente dentro del feminismo liberal, por ejemplo, y el feminismo radical son posturas irreconciliables, ¿no?, totalmente antagónicas. Pero es cierto que luego se pueden dar combinaciones, dependiendo de lo que hablábamos antes, ¿no?, de ese factor de las diferentes intersecciones que nos atraviesan. El ecofeminismo, entre otras cosas, aboga también por eso, ¿no? Rachel Carson, que es en ese sentido una filósofa de las más importantes de nuestro siglo, en su obra La primavera silenciosa hablaba de la primera voz, ¿no? Y lo que aludía es que vivimos en una sociedad en ese sentido tan industrializada, que vivimos en ese sentido en una contingencia constante, que todas las cosas están constantemente cambiando en pro del mercado, que al final no hay una primera voz. No hay una voz cantante que pueda cambiar en ese sentido el sistema, y habla de esa primera voz que necesita dar ese cambio, teniendo en cuenta los valores que defiende el ecofeminismo, ¿no?, de cuidado al planeta, cuidado a los animales, cuidado a los seres humanos y sobre todo el cuidado a la sociedad, ¿no? Es aquí donde también, gracias a estas aportaciones, se aporta el concepto de autocuidados y de cuidados hacia los demás y las demás, que es muy importante, yo creo, también, la economía de los cuidados. El cambiar esa economía capitalista feroz que deja afuera diferentes realidades y diferentes desigualdades para, en ese sentido, cuidar, ¿no? Por otro lado, tenemos también el feminismo decolonial. Luego, por cierto, quienes estéis interesadas, además, no tengo problema en aportar la presentación porque hemos tenido un problemilla, ¿no? Pero en ese sentido estoy siguiendo todo el rato el esquema que hacía Angela Davis de la tríada que hemos mencionado antes, ¿no?, de sexo, clase social y, en ese aspecto, raza, ¿de acuerdo? Y es aquí donde quiero introducir el feminismo decolonial. El feminismo decolonial, en ese aspecto, tiene en cuenta el factor de la interseccionalidad, más que nada,
Y sobre todo una politóloga que se llama Shirin Abdi Sibai lo que tiene en cuenta es quién, cómo y desde dónde se habla. Desgraciadamente, mi voz va a tener más peso por haber nacido en el país que he nacido, por tener el color de piel que tengo y por tener los apellidos que tengo y tener la clase social que tengo. Seguramente, tristemente, si yo fuera una mujer racializada, que viviera en una situación de pobreza económica, si tuviera también otra serie de factores como a lo mejor también pueden ser dificultades de movilidad, también por ejemplo, ¿no? Seguramente mi voz sería escuchada menos o sería escuchada desde una óptica diferente. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Esta perspectiva feminista sobre quién tiene voz, cuándo puede hablar y cómo se le tiene en cuenta dentro de la sociedad, ¿no? En ese sentido, simplemente también matizar que, por ejemplo, el feminismo islámico, que también hay diferentes versiones dentro del mismo, ¿no? Tiene en cuenta una cuestión principal y que me parece fundamental y que es una de las mayores aportaciones, ¿no? Independientemente del aspecto del velo o no, que ahí ya sería otro debate aparte en el cual nos podríamos tirar horas debatiendo, ¿no? Pero sí pone voz en que al final quienes hablan de todo el tema son los hombres en ese aspecto. Y no se da un espacio de diálogo entre todas en el cual podamos hablar de las diferentes desigualdades que nos oprimen a todas y crear esos espacios seguros, ¿no? Esa UMA que hablan también, ¿no? De la comunidad musulmana. En ese aspecto me parece que también es algo que tenemos que valorar dentro de nuestras hermanas y compañeras, ¿no? Y me parece que también es muy importante ponerlo en relieve. Y bueno, finalmente tenía también un poquito de, por así decirlo, pero no sé ni siquiera si mencionarlo, que es el feminismo nórdico, que me parece una cosa un poco absurda, pero simplemente recalcar otra vez que en las sociedades de bienestar, en la actualidad, ese papel también que teníamos de la óptica del Estado, propiamente masculina, creo que también ha cambiado. Y creo que en ese sentido el Partido Socialista también es una de las principales vías aliadas del feminismo. ¿Por qué? Porque permite considerar también que el Estado, en ese sentido, es un potencial aliado de las mujeres. Y eso es una cosa que este tipo de países, ¿no? Que además tienen unos estados de bienestar consolidados y demás, valoran. Y creo que es una de las principales oportunidades también ahí para que el socialismo se vaya abriendo camino, que se sigan avanzando en la lucha de los derechos de las mujeres y podamos fomentar espacios de diálogos entre todas para que podamos, pues, en ese sentido, hacer una ayuda y cooperación mutua. Muchísimas gracias. Dejo paso a la compañera que queda y muchísimas gracias por invitarme y todo. Si queréis la presentación, repito, a través o bien de María o a través de Sonia, que tienen mi contacto también, os la puedo compartir y en ese sentido, bueno, mi correo electrónico para que también quienes estáis online lo podáis tener, es todo en minúsculas, roxan04@ucm.es. Muchísimas gracias.